De la unidad 1 al repaso, ustedes tienen que saber qué es biología. Sabemos que la biología es la ciencia que estudia la vida, ¿sí? Em, Después, su relación con otras ciencias, habíamos dicho que se relaciona con la bioquímica, con la biofísica. Esas son cosas que tanto los alumnos de la profe Dulce ya habían visto conmigo, con ella y también conmigo, mis alumnos, ¿sí? Las categorías taxonómicas. Habíamos visto que las categorías taxonómicas, voy a mostrar mi PowerPoint, pero no quiero que se desesperen los alumnos de la profe Dulce porque también estuvieron con ella. Las categorías taxonómicas eran estas: dominio, reino, clase, orden, familia. Solamente tienen que saber cuáles son las categorías taxonómicas. No hace falta que sepan las definiciones que se encuentran dentro de cada una. No tienen que saber qué es cada categoría taxonómica. También, bueno, cuando hablamos de las características de los seres vivos, nosotros habíamos visto, yo creo que fue ya en yo vi en la unidad 1 con mis alumnos eso, ¿verdad? Pero habíamos visto que entre las categorías de los seres vivos están la irritabilidad, la reproducción, hablamos también del metabolismo, em, también habíamos hablado de... bueno, está la irritabilidad, el metabolismo, hablábamos también de la reproducción. Esas categorías taxonómicas que ustedes vieron son los que tienen que saber. Después, solamente en manera general. Cuando hablamos en la unidad 2, lo que a mí me interesa que ustedes sepan son las definiciones de las biomoléculas. Cuando hablábamos de biomoléculas teníamos que saber si eran compuestos químicos o eran elementos químicos. Nosotros habíamos visto que las biomoléculas eran compuestos químicos. Sin embargo, los bioelementos, habíamos visto que los elementos se llaman bio porque se encuentran dentro de los seres vivos y tenemos que saber si estos son compuestos químicos o son elementos químicos. Y su nombre ya nos dice todo. Si dice bioelementos, van a ser elementos químicos. ¿Se entiende? Vamos a ver, creo que alguien me está escribiendo. Vamos a ver qué dicen. Bueno, después también los componentes químicos de los seres vivos se clasificaban en bioelementos y biomoléculas. Esas eran las cosas que a mí me interesaba que ustedes sepan. Y también los alumnos de la profe Dulce, ¿verdad? Y eso ustedes habían visto en la unidad 2, tanto los alumnos de la profe Dulce como mis alumnos que habíamos visto que la composición química de los seres vivos se clasificaban en bioelementos y biomoléculas, ¿verdad? Moléculas y elementos. Entonces, si yo acá les pongo esto falso o verdadero, ustedes me tienen que marcar que van a poner los componentes químicos se clasifican en bioelementos y biomoléculas, eso es verdadero, ¿sí? ¿Cómo le saldría eso en una pregunta de examen? Por ejemplo, así, que tienen que marcar si es verdadero o es falso. O en esto que tienen que marcar cuál es la respuesta correcta. Vamos a llegar hasta ahí, pero no se desesperen. Después tenemos acá que otra cosa es que, por ejemplo, ¿cuáles son los compuestos inorgánicos? En base a lo que nosotros teníamos acá, los compuestos inorgánicos son el agua y las sales minerales, ¿sí? Son el agua y las sales minerales. Voy a ver por qué escucho otra vez el micrófono de alguien. Necesito no escuchar el micrófono de nadie. Bueno, entonces, eh, habíamos visto que los compuestos inorgánicos se clasifican en dos, según el PowerPoint que nosotros teníamos. Se clasifican en agua y sales minerales, ¿sí? Voy a ver, porque otra vez le estoy escuchando. No entiendo por qué. Acá los participantes. Muy bien, ya desactivaron. Laura, otra vez tu micrófono. Bueno, entonces,
Algunos activan sin querer o se les activa sin querer, no sé por qué. Bueno, entonces siguiendo. Otra cosa, tienen que saber la definición de carbohidratos. ¿Qué eran los carbohidratos? Y se recuerdan que a los carbohidratos también se les llamaban azúcares o glúcidos. Entonces puede ser que yo en un falso y verdadero les coloque, los carbohidratos son conocidos también como azúcares o glúcidos y ahí van a marcarme verdadero. Tienen que saber la clasificación, que eran monosacáridos, disacáridos, ¿se recuerdan? Polisacáridos. ¿Y cuáles son los alimentos que tienen fuente de carbohidrato? Eso también ustedes tienen en el PowerPoint. Voy a llegar hasta ahí. En los que eran los alumnos de la profe Dulce también tienen en su PowerPoint. Y creo que también tienen en su resumen para estudiar en el examen, ¿sí? Acá están las biomoléculas inorgánicas, agua, sales minerales, los glúcidos o carbohidratos, ¿sí? Acá están. Los glúcidos son también llamados hidratos de carbono o carbohidratos, son la fuente primaria de energía. ¿Y cuáles son los alimentos que tienen carbohidratos? Y yo creo que tienen algunos ejemplos, ¿sí? Puede ser el azúcar, los cereales, ¿sí? ¿Cuáles son los que tienen hidratos de carbono? Principalmente azúcar y cereales, ¿sí? Siempre ejemplos nomás. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos de los seres vivos? Los compuestos orgánicos siempre que miramos acá tenemos en el PowerPoint. Tienen también ustedes en su pregunta para el examen, ya en su resumen. Y eran estos, ¿sí? Los orgánicos son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Se entiende? Después tenemos también, otra vez hay un micrófono activado. Para mí, te voy a silenciar. Ok. Para mí, te voy a silenciar. No quiero que tu micrófono esté activado. Ahora, después, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, estos eran los compuestos orgánicos de los seres vivos que ya les había mostrado. Que dijimos que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Después tenemos también los bioelementos primarios y les pide ejemplos directamente al lado. Es solamente eso lo que tienen que saber. Y de los bioelementos primarios, nosotros tenemos que son el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Después tenemos los oligoelementos, ¿cuáles son? Y en los oligoelementos habíamos visto que eran los menores. Y yo acá particularmente quiero que sepan solamente el hierro, que es un bioelemento conocido como en el grupo de los oligoelementos, el hierro que se simboliza como Fe, P, y quiero que sepan cuál es la función. Y esto es lo más fácil que les puede salir en el examen, porque el hierro nosotros sabemos que va a estar relacionado con la hemoglobina y todo lo que tenga que ver con la sangre. Nosotros sabemos que cuando tenemos deficiencia de hierro estamos anémicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, con que sepan ese elemento a mí me basta. Función, por eso les puse ejemplo oligoelemento y la función del hierro, ¿sí? Después tenemos bioelementos secundarios. En los bioelementos secundarios están estos: carbono, sodio, potasio, cloro, yodo y magnesio. Solo eso. Entonces, en síntesis, tienen que saber el ejemplo de los bioelementos primarios, de los bioelementos secundarios, y tienen que saber solamente que el hierro, conocido como Fe, es un oligoelemento y cuál es la función que cumple. Los tipos de ácidos nucleicos. Sabemos que los tipos de ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, ¿sí? ADN y ARN. Los ácidos nucleicos son ADN y ARN. Después, ¿el agua es una biomolécula orgánica o inorgánica? ¿Se acuerdan que yo les había recién hablado de eso? Y si nos vamos de vuelta al PowerPoint y miramos, el agua es una biomolécula inorgánica.
¿Se recuerdan que primero les había dicho ejemplos de biomoléculas inorgánicas y habíamos dicho el agua y las sales minerales? Entonces esta es una pregunta que se repite nomás, ¿sí? Después tenemos que el calcio es responsable de la rigidez de los huesos. Claro que sí, eso es verdadero o falso, es verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos dicho que el calcio, o sea, nosotros sabemos que cuando tenemos algún problema, nuestros huesos están de repente débiles. Generalmente cuando en las personas adultas, muy adultas, vemos que empiezan a consumir calcio. Así como las vitaminas C son efervescentes, pero en calcio que es para fortalecer los huesos. O muchas veces también las personas que de repente tuvieron algún accidente, entonces se lastimaron a nivel del hueso, se consume el calcio para fortalecer de nuevo el hueso. Después nos estamos quedando sin tiempo, entonces nos vamos a quedar, tenemos 10 minutos más, ¿sí? La definición de lípidos, sabemos que los lípidos se llaman también como ustedes habían visto en sus clases con la profe Dulce también, los lípidos son ya mal llamados, son llamados erróneamente grasas. Se les llama incorrectamente grasas a los lípidos, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto también en clase. ¿Y cuál es la función de los lípidos? ¿Sí? Son moléculas orgánicas que nosotros ya vimos también acá en la clasificación. Los lípidos son moléculas orgánicas. Y otra cosa que habíamos visto es que los lípidos no son, a ver, otra correctamente, incorrectamente, y tienen diversas funciones, pero principalmente como función energética, en forma de triglicéridos, que ustedes saben que cuando tenemos de más es un problema también para la salud, ¿verdad? Pero los lípidos se encuentran en la función energética y se encuentran, como decirlos, en forma, la forma energética como triglicéridos. Y después el ARN es un tipo de ácido nucleico presente en los seres vivos. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero, porque yo les había hecho ver acá que los ácidos nucleicos, los dos tipos son ADN y ARN. ¿Cómo les va a salir la pregunta en el examen? Marcando la respuesta correcta. Por ejemplo, esto. Clasificación de los carbohidratos, que yo les había preguntado acá más arriba. ¿Cuál es la clasificación de los carbohidratos? Les había preguntado. Y les dice opción A, orgánicos e inorgánicos. No, esta nosotros habíamos visto que es una clasificación de las biomoléculas. Primario, secundario, terciario. No, esta es una clasificación de qué? De bioelementos. Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Esto sí, esta es la opción correcta. Esta es una clasificación de carbohidratos o también pueden ser lípidos, perdón, carbohidratos pueden ser glúcidos. Habíamos dicho, sí, que también, o azúcares. Otra forma que les va a salir es siempre marcando la respuesta correcta. Los hidratos de carbono son también llamados azúcares o glúcidos. Verdadero. Entonces les va a salir acá una pelotita para marcar la opción correcta. Y esto es verdadero. Otro puede ser, son fuentes de hidratos de carbono. ¿Se recuerdan que yo ya les pregunté acá en qué alimento encontramos hidratos de carbono? La opción A dice azúcares, la opción B dice cereales y después una opción C que tenemos las dos opciones anteriores son correctas, dice. Y después dice, ninguna de las respuestas son correctas. Y acá nosotros nos damos cuenta que azúcar es una fuente de hidrato de carbono. Y cereales también es una fuente de hidrato de carbono. Entonces vamos a marcar la opción C. Las dos opciones anteriores son correctas. O puedes decirle también acá, dos opciones son correctas. Entonces vamos a decir, como no puedo marcar este y este, entonces va a haber una respuesta que me va a decir, me va a marcar las dos que yo estoy creyendo que es. ¿Entendieron todo el repaso? Voy a parar acá y voy a mandarles la clase por el WhatsApp, a ver si todos entendimos. A ver, chat, muy bien. Ahora les voy a ir pasando. Me quedan solo 6 minutos, dice. A ver. No crean, para mí también es súper fácil, es súper difícil todo esto, chicos. No es fácil. Entonces, acá, emitir.